La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas, pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Angela Davis nació en 1944 en una ciudad de Alabama, en Estados Unidos, donde todavía se imponían las leyes de segregación racial. Su obra y militancia están marcadas por la lucha antirracista y feminista. Cercana al socialismo, descubre que no pueden pensarse los problemas de género o raciales sin tener en cuenta el contexto más amplio del movimiento de la clase obrera. En 1970 es expulsada de la universidad cuando se descubre que es miembro del Partido Comunista. Se podría pensar que los feminismos se enfrentan a un desafío, porque por un lado, necesitan conformar cierta unidad para enfrentar conjuntamente algunas luchas, pero por otra parte, esa misma unidad, corre el riesgo de que se sostenga sobre una categoría, ¿no?, determinada de mujer. ¿Cuál es el aporte de Angela Davis a esta cuestión? Bien, quizás se puede decir que Mujeres, Raza y Clase es un libro que aporta directamente a esa cuestión política tan central y a ese debate en la historia de los feminismos, que también es un debate que se dio en los marxismos y diferentes luchas, sobre todo a partir de la crítica racial, de las teorías críticas de la raza y de los movimientos por la justicia racial, que son los que más marcan estas cuestiones, dentro de los feminismos y dentro de los marxismos, de tal modo que hoy se habla de capitalismo racial, para poder dar cuenta de esa especificidad que tiene la explotación de los trabajadores racializados y de las trabajadoras racializadas. En el caso del libro de Angela Davis, ella hace un análisis que luego, en libros del 81, y luego 10 años después, Kimberlé Crenshaw iba a acuñar el término de lo que hace Angela Davis, que es interseccionalidad. En el libro ella desarrolla la especificidad de la opresión de las mujeres esclavizadas y racializadas en los Estados Unidos a partir de las diferentes dimensiones de esas opresiones, que son no solamente el género, sino también la raza y la clase, en el marco del desarrollo del capitalismo global. Y uno de los aportes centrales críticos hacia los feminismos hegemónicos o feminismos blancos o feminismos liberales es lo que acabas de decir. La categoría mujer ya es problemática, primero por ser un pensamiento categorial, típico de la tradición occidental, que este libro también viene a poner en jaque, de esta conformación de dicotomías absolutas. Y segundo, porque dentro de la categoría mujer, lo que ocurre es una idealización de esa imagen de la mujer que termina siempre siendo la que tiene más poder dentro del colectivo mujeres, que es la mujer blanca, burguesa o de clase no trabajadora, y mayormente del norte global y mayormente cristiana. De modo tal que sus experiencias se ven homogeneizadas en las experiencias de todas las mujeres, con lo cual las experiencias de las mujeres racializadas, trabajadoras, de color, del sur global, quedan absolutamente invisibilizadas. En este sentido es muy interesante ver cómo analiza ella la diferencia que implica el trabajo, el matrimonio, la familia, la maternidad en mujeres blancas, burguesas del norte global y en las mujeres racializadas, esclavizadas y luego emancipadas, pero que continuaron viviendo las dominaciones del capitalismo racial. Para citar un ejemplo y que quede muy en claro, mientras que las mujeres blancas se quejaban de esta operación del siglo XIX por la cual la feminidad consistía en la debilidad, quedarse en la casa, cuidar a los hijos, y vivían eso como una metafórica esclavitud, porque de hecho no lo era, las mujeres racializadas tenían que salir a trabajar y hacían trabajos que hablaban de lo contrario, del sexo débil, porque tenían que hacer tareas de mucho esfuerzo físico, y en el caso específico de las mujeres esclavizadas en los Estados Unidos, les robaban a sus hijos para venderlos en un mercado de esclavos como meras commodities, como meras mercancías. Por lo tanto, la familia puede ser una conquista para una mujer racializada, tener derechos sobre su propia familia y estar en el hogar un lugar de poder, comparado con cómo vivían esa experiencia las mujeres blancas. Siendo militante comunista, ¿cómo articula la lucha feminista con el anticapitalismo? Yo la leo mucho a través de otra frase de Audre Lorde, que es: no hay jerarquía de opresiones, que significa que no hay una sola opresión que sea la matriz de todas las demás, en el sentido de que podamos leerla
y luego analizar el resto a partir de esa, fijando categorialmente una identidad que esté en el fondo de todas las opresiones. ¿Cuáles son las tesis más importantes de su obra? Son las prisiones obsoletas. Ese es un libro que salió en 2003, pero que de alguna manera recoge toda la militancia teórica y práctica de ella por el abolicionismo carcelario y antipunitivista en general, ¿no? El abolicionismo de las prisiones se inserta en una lucha más amplia que no es solamente abolir las prisiones, sino toda forma de castigo, lo cual implica pensar las sociedades de una manera absolutamente diferente. Tiene varias tesis centrales y todas ellas están motorizadas por una pregunta que se hace y que nos hace a todas las personas que vivimos en democracias, es ¿cómo naturalizamos tanto la prisión, la existencia de la prisión en las democracias, de modo tal que no podemos concebir una democracia que no tenga prisiones? Hace varios análisis históricos, filosóficos, con el objetivo de mostrar que se puede desnaturalizar la existencia de la prisión, mostrarla como una cuestión innecesaria, y la obsolescencia está dada por el carácter de resabio histórico que puede tener, y una de las tesis de ellas es que si seguimos pensando en la esclavitud como algo obsoleto, del mismo modo tenemos que pensar que las prisiones son obsoletas. En primer lugar, ella resalta siempre en contra del reformismo carcelario, que las prisiones mismas fueron introducidas como una cuestión de reforma del castigo. A fines del XVIII, principios del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la militancia por las prisiones, paradójicamente, estaba asociada a luchas humanistas de abolir los castigos corporales. Y la prisión era vista de manera bastante cristiana como un lugar en el que el preso, y el masculino es a propósito, voy a decir por qué, podía tomarse un tiempo para pensar en lo que había hecho, reconectarse con Dios y resurgir rehabilitado como un buen ciudadano. Ella insiste en varias charlas, además, en la conexión entre democracia y prisión, democracia liberal, por supuesto, no radical, y prisión, en lo siguiente: la prisión, al ser la excepción de la libertad, es lo que muestra la evidencia de la existencia de la democracia, con una reducción de la libertad a no estar preso. Entonces, esta es la matriz de la democracia liberal funcionando, con la prisión como necesaria para su mismo concepto y su reducción de la libertad a no estar preso. Con el tiempo, por supuesto, la cárcel se fue desligando de esto y hasta tiene castigos corporales, sobre todo en los Estados Unidos, en los que las prisiones son privadas, la mayor parte de las prisiones están privatizadas, hay prisiones de supermax, son prisiones de máxima seguridad, y también tienen la mayor cantidad de gente presa en el mundo. Las cifras asustan. Acá las prisiones funcionan de manera diferente, pero creo que en ambos casos se puede entender siempre la conexión con el capital y con el lugar que ocupa un estado como el nuestro, que es un estado colonial de asentamiento con una economía colonial en el capital global, y el que ocupa Estados Unidos, que son diferentes. Pero siempre está esa conexión con el modo de producción del capitalismo y las necesidades del capital. En el caso de Estados Unidos, la cárcel da plata, por varios motivos, y además generalmente ponen estas cárceles enormes en lugares que han quedado medio diezmados por la tercerización de las fábricas al tercer mundo. Entonces el esfuerzo es mostrar de qué manera está inserta en nuestra cultura el convencimiento de que las cárceles son necesarias, en un movimiento que es de visibilización y de invisibilización al mismo tiempo. Visibilización, y pensemos cuántas imágenes tenemos, incluso en Argentina, de la cárcel de Estados Unidos por las series, las películas, incluso también las series en Argentina y las películas en Argentina. Y eso convierte, dice ella, a la cárcel en parte del mobiliario de un espacio democrático. Pero al mismo tiempo están invisibilizadas porque lo que pasa dentro de la cárcel no queremos enterarnos. Si ahí se violan derechos humanos, si hay esclavización, si hay tortura. Todas esas cosas que nuestros códigos civiles prohíben ocurren dentro de las cárceles. Ella insiste todo el tiempo en que la militancia abolicionista carcelaria no puede concretarse en un mundo capitalista, en un mundo patriarcal y en un mundo racista. Entonces son, de vuelta, todas luchas que hay que dar juntas, y de alguna manera la prisión es el centro de esas luchas. Angela Davis muestra cómo en el surgimiento de los movimientos por la reforma carcelaria y la abolición del castigo corporal, las mujeres no eran vistas como sujetos racionales capaces de ser rehabilitadas y capaces de elegir transgredir la ley. Entonces, si lo hacían era porque eran locas, por lo tanto la mujer iba al manicomio. Y esa diferencia de repartir subjetividades a los diferentes encierros, dependiendo de su generificación, también está asociada con este trabajo que hace ella
demostrar cómo esto impacta de manera específica en las mujeres. Y dentro de los varones cis, cómo impacta de manera diferente en los varones blancos, en los varones latinos, en Estados Unidos, ¿no? En los varones negros, varones asiáticos. Es una historia de una filósofa que atravesó la empiria de una manera bastante directa y bastante inmediata, y que tuvo la lucidez y la brillantez de convertir eso en alimento para la teoría. Y uno lee esas teorías y percibe toda esa animación práctica que tiene ese pensamiento. Eso es un buen caso de que no hay distancia entre teoría y praxis. Su lucha por el abolicionismo carcelario se nutre de la experiencia de haber estado presa 2 años acusada de un crimen que no cometió. En su obra Son obsoletas las prisiones, denuncia la actitud acrítica frente al sistema carcelario. Dice: este es el trabajo ideológico que realiza la prisión. Nos exime de la responsabilidad de comprometernos con los problemas de nuestra sociedad, especialmente aquellos producidos por el racismo y por el capitalismo global.